El auditorio de la Universidad Nacional de Literatura estaba repleto esa mañana de septiembre. Más de 200 estudiantes ocupaban cada butaca, cada escalón, cada rincón disponible. No era para menos. La maestra invitada de ese semestre era nada menos que Valeria Montes de Oca, la escritora más prestigiosa de México, ganadora de 3 premios internacionales, autora de 7 novelas traducidas a 20 idiomas. Su nombre era sinónimo de excelencia literaria. Su presencia, sinónimo de terror. Valeria entró al salón con pasos firmes, tacones que resonaban como sentencias contra el piso de madera. Vestía completamente de negro, un traje sastre impecable, el cabello recogido en un moño perfecto. Tenía 52 años, pero su rostro parecía tallado en mármol, frío, inalcanzable. Dejó su bolso de piel sobre el escritorio y observó a la audiencia con esos ojos oscuros que parecían leer no solo palabras, sino almas. Nadie se atrevía a murmurar. El silencio era absoluto. Buenas tardes, dijo Valeria, su voz clara y cortante. Sé que muchos de ustedes están aquí porque creen que tienen talento. Permítanme ahorrarles tiempo. La mayoría de ustedes no lo tiene. Y de los que sí lo tienen, la mayoría lo desperdiciará en mediocridad, en falta de disciplina, en excusas patéticas. Estoy aquí para separarlos. Los que sobrevivan a este curso tal vez, solo tal vez, tengan una oportunidad en este mundo despiadado que llamamos literatura. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Algunos tragaron saliva. Otros bajaron la cabeza. Entre ellos, en la quinta fila, estaba Sofía Ramírez. Tenía 23 años, rostro delgado, ojos grandes color avellana que reflejaban una mezcla de admiración y miedo. Llevaba un suéter gastado, jeans desteñidos y una mochila llena de libros subrayados. Sofía había crecido en un pueblo pequeño del estado de Oaxaca. Su familia vendía frutas en el mercado. Ella había llegado a la Ciudad de México con una beca, con un sueño enorme y con la certeza de que las palabras eran lo único que realmente poseía. Había leído cada libro de Valeria Montes de Oca. Había memorizado párrafos enteros de El silencio de las cenizas, su novela más aclamada. Para Sofía, estar en esa sala no era solo un privilegio. Era el momento que había esperado toda su vida. Valeria caminó entre las filas, revisando rostros, juzgando posturas. De pronto se detuvo. Tú, dijo señalando a un chico en la tercera fila. Dime tu nombre y por qué crees que mereces estar aquí. El chico tartamudeó. Yo, me llamo Eduardo y, escribo desde los 12 años, maestra. Valeria lo miró con desdén. ¿Y crees que eso te hace especial? Todos aquí escriben. La pregunta es si sabes leer. Si entiendes la diferencia entre escribir y ensuciar páginas con sentimentalismos baratos. Eduardo bajó la mirada. Valeria sonrió apenas, como si hubiera ganado algo. Entonces sus ojos se posaron en Sofía. ¿Y tú? Dijo caminando hacia ella. ¿Cómo te llamas? Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sofía Ramírez, maestra. Sofía Ramírez, repitió Valeria con un tono que rozaba la burla. Dime, Sofía, ¿qué has leído últimamente? Sofía respiró hondo. He leído a Rulfo, a Fuentes, a Elena Garro, y, su novela El silencio de las cenizas, maestra. Me cambió la vida. Valeria arqueó una ceja. ¿Te cambió la vida? Qué dramático. ¿Y qué entendiste de esa novela, Sofía? Sofía sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Entendí que el dolor puede convertirse en belleza. Que las palabras tienen el poder de sanar heridas que nadie más puede ver. Hubo un silencio incómodo. Valeria la observó con algo que parecía curiosidad, pero que rápidamente se transformó en desdén. Qué bonito discurso, dijo con frialdad. Lástima que suene a algo que copiaste de una reseña de internet. Sofía, si quieres sobrevivir en este curso, necesitas algo más que frases inspiradoras. Necesitas pensar. Necesitas profundidad. Y por lo que veo, todavía estás muy lejos de eso. Sofía sintió como la sangre le subía al rostro. Sus manos temblaron ligeramente.
No dijo nada. No podía. Valeria regresó al frente del salón. Muy bien. Ahora escuchen todos. La primera tarea es simple. Quiero que escriban un relato de 5 páginas. El tema es libre. Pero tiene que hacerme sentir algo. Tiene que obligarme a detenerme, a pensar, a recordar que las palabras importan. Si no lo logran, están fuera. ¿Entendido? Un murmullo colectivo recorrió el salón. Sí, maestra. Perfecto. Nos vemos en una semana. Y por favor, traten de no decepcionarme más de lo que ya lo han hecho. Valeria tomó su bolso y salió del salón sin despedirse. Cuando la puerta se cerró tras ella, los estudiantes comenzaron a respirar de nuevo. Sofía permaneció sentada, con la mirada fija en su cuaderno. Sentía un nudo en la garganta. Sentía vergüenza. Pero también algo más. Algo que no podía nombrar todavía. Era una mezcla de humillación y determinación. Esa mujer la había hecho sentir pequeña, insignificante. Pero Sofía no iba a darse por vencida. No después de haber llegado tan lejos. Esa noche, en su pequeño cuarto de una residencia estudiantil, Sofía se sentó frente a su vieja laptop. Afuera llovía. El sonido de las gotas contra la ventana la acompañaba mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Escribió durante horas. Borró. Reescribió. Lloró de frustración. Pero no se rindió. Cuando el sol comenzó a salir, Sofía terminó su relato. Lo tituló El peso de las ausencias. Era la historia de una niña que crecía viendo a su madre cargar bolsas de fruta en un mercado, preguntándose si algún día podría cargar algo más liviano, algo invisible pero más poderoso. Palabras. Sofía imprimió las 5 páginas, las guardó en un sobremanila y cerró los ojos, exhausta. Sabía que ese relato llevaba todo lo que ella era. Su infancia, su soledad, su hambre de ser escuchada. La pregunta era si Valeria Montes de Oca sería capaz de ver eso. O si solo vería otra oportunidad para destrozarla. Una semana después, el salón estaba en silencio. Valeria Montes de Oca caminaba lentamente entre las filas, sosteniendo un montón de trabajos impresos. Su rostro no revelaba nada. Ni aprobación. Ni decepción. Solo esa frialdad que ya todos conocían. He leído sus trabajos, dijo finalmente, deteniéndose frente al escritorio. La mayoría son exactamente lo que esperaba. Mediocres. Predecibles. Llenos de clichés y sentimentalismo barato. Algunos de ustedes escriben como si estuvieran rogando que los quieran. Eso no es literatura. Eso es terapia mal hecha. Varios estudiantes bajaron la mirada. Valeria continuó. Sin embargo, hay 2 o 3 que no están completamente perdidos. Eduardo, tu relato sobre el padre ausente tiene momentos interesantes, aunque tu final es flojo. Carla, tu descripción de la ciudad tiene fuerza. Sigue trabajando en eso. Los mencionados sonrieron tímidamente. Valeria entonces levantó un sobremanila. Lo sostuvo como si fuera algo contagioso. Y luego está esto, dijo con un tono que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. El peso de las ausencias, de Sofía Ramírez. Sofía se enderezó en su asiento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Valeria abrió el sobre y sacó las páginas. Las observó con desdén. Sofía, ¿puedes explicarme qué intentabas hacer con este texto? Sofía tragó saliva. Quería contar la historia de una niña que encuentra su voz a través de la escritura, maestra. Valeria asintió lentamente. Ya veo. Y dime, ¿en qué momento pensaste que esto era original? Porque básicamente me entregaste el resumen de 100 películas inspiradoras y 1000 novelas juveniles que nadie recuerda. Una niña pobre que quiere escribir. Qué conmovedor. Qué profundo. Qué absolutamente trillado. El salón quedó en silencio. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Maestra, yo viví esa historia, dijo con voz temblorosa. No es ficción.
Es mi vida. Valeria la miró fijamente. Sofía, aquí está tu primer error. Creer que tu vida es interesante solo porque es tuya. Todos tenemos historias. Todos hemos sufrido. La diferencia entre un escritor y alguien que simplemente escribe es saber transformar esa experiencia en algo universal, en algo que trasciende el ombliguismo. Y tú no lo lograste. Esto es solo autocompasión disfrazada de literatura. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quiso responder, quiso defender su trabajo, pero las palabras no salían. Valeria dejó caer el sobre el escritorio. Te daré otra oportunidad, Sofía. Pero si la próxima vez me entregas algo igual de infantil, te sugiero que consideres otra carrera. Tal vez el periodismo. O la publicidad. Algo donde la superficialidad sea un requisito, no un defecto. Algunos estudiantes se rieron nerviosamente. Otros desviaron la mirada, incómodos. Sofía permaneció inmóvil, con los ojos clavados en el piso. Valeria continuó con la clase como si nada hubiera pasado. Habló sobre estructura narrativa, sobre la importancia del conflicto interno, sobre cómo los grandes escritores no temen destruir a sus personajes. Pero Sofía ya no escuchaba. Dentro de su cabeza, las palabras de Valeria se repetían una y otra vez. Infantil. Superficial. Trillado. Cuando la clase terminó, Sofía fue la última en salir. Caminó por los pasillos vacíos de la universidad con la cabeza baja, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Sentía que todos la miraban, que todos sabían lo que había pasado. Que todos pensaban que Valeria tenía razón. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su cuarto, preguntándose si había cometido un error al venir a la Ciudad de México. Tal vez no era lo suficientemente buena. Tal vez nunca lo sería. Pero entonces recordó algo. Recordó por qué había comenzado a escribir. Recordó las noches en su pueblo, cuando se quedaba despierta leyendo a la luz de una vela porque no había electricidad. Recordó la sensación de descubrir mundos enteros dentro de las páginas de un libro. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma. Que algún día, ella también crearía esos mundos. Que algún día, sus palabras también importarían. Valeria Montes de Oca podía humillarla. Podía destruir su confianza. Pero no podía quitarle eso. No podía quitarle las ganas de intentarlo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Valeria parecía haber elegido a Sofía como su blanco favorito. En cada clase, encontraba una forma de mencionarla, de criticarla, de usarla como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando Sofía participaba en las discusiones, Valeria la interrumpía. Interesante punto, Sofía, aunque completamente equivocado. Cuando Sofía hacía una pregunta, Valeria respondía con sarcasmo. ¿En serio no entiendes eso? Es bastante básico. Cuando Sofía guardaba silencio, Valeria la señalaba. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Ya te rendiste? Porque si es así, avísame. No quiero perder el tiempo. Los otros estudiantes comenzaron a notar el patrón. Algunos sentían pena por Sofía. Otros, alivio de no ser ellos. Y algunos, los peores, empezaron a sumarse a las risas, a los comentarios crueles, como si humillar a Sofía fuera una forma de ganarse el favor de Valeria. Sofía empezó a llegar temprano a clase para sentarse hasta atrás, donde era menos visible. Empezó a evitar el contacto visual con Valeria. Empezó a cuestionar cada palabra que escribía, cada idea que tenía. La confianza que alguna vez tuvo se estaba desmoronando. Una tarde, después de una clase particularmente brutal, Sofía se encontró en la biblioteca, sola, con la cabeza entre las manos. No estaba llorando. Ya no le quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío enorme, como si algo dentro de ella se hubiera roto. ¿Estás bien? Sofía levantó la mirada. Era Carla, una de las estudiantes que Valeria había elogiado. Carla tenía el cabello corto, lentes gruesos y una expresión genuinamente preocupada. Sí, mintió Sofía. Solo estoy cansada. Carla se sentó frente a ella. Sofía,
todos sabemos lo que está pasando. Lo que Valeria te hace no está bien. Sofía soltó una risa amarga. Tal vez tiene razón. Tal vez no soy lo suficientemente buena. Carla negó con la cabeza. No. Ella no tiene razón. Y quiero que sepas algo. Yo leí tu relato. Eduardo lo dejó sobre una mesa y lo leí. Y era bueno, Sofía. Era honesto. Tenía alma. Valeria está equivocada. Sofía sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Gracias, susurró. Pero Carla tenía razón en una cosa. No era suficiente. Porque al día siguiente, Valeria continuó. Y al siguiente. Y al siguiente. Un día, durante una clase sobre diálogo literario, Valeria pidió a los estudiantes que leyeran en voz alta fragmentos de sus trabajos. Cuando llegó el turno de Sofía, ella leyó un diálogo entre una madre y una hija, una conversación sobre sueños y sacrificios. Cuando terminó, Valeria esperó un momento antes de hablar. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Sofía asintió, ya preparándose para el golpe. ¿Alguna vez has tenido una conversación real? Porque ese diálogo suena como si hubieras aprendido a hablar viendo telenovelas. Nadie habla así. Nadie siente así. Es melodramático y falso. Eso es lo que pasa cuando escribes desde el sentimiento en lugar del cerebro. Sofía apretó los puños debajo de la mesa. Su respiración se volvió irregular. Pero esta vez, algo diferente pasó. Esta vez, no agachó la cabeza. Maestra, dijo con voz firme, con todo respeto, esa conversación es real. La tuve con mi madre antes de venirme a la Ciudad de México. Ella me dijo exactamente esas palabras. Valeria la miró con frialdad. Entonces tal vez tu madre también es melodramática. El salón quedó helado. Nadie se movió. Nadie respiró. Sofía sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era tristeza. Era rabia. Una rabia profunda, ardiente, que llevaba semanas acumulándose. Pero no dijo nada más. Se levantó, tomó sus cosas y salió del salón. No corrió. No lloró. Solo se fue. Valeria la observó marcharse con una expresión inescrutable. Por un momento, algo pasó por su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido como llegó. Muy bien, dijo volteando hacia el resto de la clase. Continuemos. Sofía caminó por los pasillos vacíos de la universidad, cada paso resonando en el silencio. Sabía que acababa de cruzar una línea. Sabía que Valeria no perdonaría esa salida. Pero ya no le importaba. Esa noche, en lugar de estudiar o escribir, Sofía salió a caminar. Caminó por horas, por calles que no conocía, sin rumbo fijo. Pensó en llamar a su madre. Pensó en empacar sus cosas y regresar a Oaxaca. Pensó en rendirse. Pero entonces, mientras caminaba por una librería que todavía estaba abierta, vio algo en el escaparate. Era la primera novela de Valeria Montes de Oca, una edición antigua, de cuando ella todavía era joven. En la contraportada había una foto de Valeria, tal vez de 25 años, con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza. Sofía se quedó mirando esa foto por un largo rato. Y se preguntó qué había pasado. ¿Qué había transformado a esa chica de ojos soñadores en la mujer cruel que ahora la atormentaba? Se preguntó si Valeria también había sido humillada alguna vez. Si también había querido rendirse. Y por primera vez, Sofía no sintió solo dolor. Sintió curiosidad. 2 meses habían pasado desde que Sofía salió del salón. 2 meses en los que había regresado, en silencio, soportando cada clase como si fuera una sentencia. Valeria no había vuelto a mencionarla directamente, pero su presencia era como una sombra constante, un recordatorio de que Sofía no era bienvenida, de que no pertenecía a ese mundo. Pero algo había cambiado en Sofía. Ya no buscaba la aprobación de Valeria. Ya no escribía pensando en complacerla. Escribía para sí misma. Escribía porque era lo único que la mantenía cuerda. Una noche,
después de haber terminado otro ensayo mediocre solo para cumplir con la tarea, Sofía se sentó frente a su laptop y comenzó a escribir algo diferente. No era una tarea. No era para la clase. Era algo que llevaba semanas gestándose dentro de ella. Escribió sobre una mujer que había alcanzado el éxito, que era admirada por todos, pero que estaba completamente sola. Una mujer que había olvidado por qué comenzó a escribir en primer lugar. Una mujer que atormentaba a otros porque no soportaba ver en ellos la pasión que ella había perdido. Sofía escribió sin parar. Escribió durante toda la noche. Escribió hasta que sus dedos le dolían y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Cuando terminó, tenía 30 páginas. Un cuento largo. Lo tituló La escritora vacía. Lo leyó una vez. Luego otra. Y supo que era lo mejor que había escrito en su vida. No era perfecto. Tenía errores. Pero era verdad. Era crudo. Era doloroso. Y era hermoso. Durante una semana, Sofía guardó ese texto para sí misma. No se lo mostró a nadie. Pero entonces llegó el anuncio. Valeria había organizado un concurso interno. Los estudiantes podían enviar un texto de hasta 30 páginas. El ganador tendría la oportunidad de publicar su trabajo en una antología editada por Valeria. Y, más importante aún, recibiría una carta de recomendación personal de ella, algo que podía abrir cualquier puerta en el mundo literario. Sofía dudó. Sabía que Valeria jamás la elegiría. Sabía que sería un desperdicio. Pero Carla la convenció. Sofía, tienes que intentarlo, le dijo. Aunque no ganes, tienes que demostrarle que sigues aquí. Que no te rompió. Sofía finalmente cedió. Imprimió La escritora vacía y lo entregó junto con todos los demás trabajos. No esperaba nada. Pero al menos había sido valiente. El día de los resultados, el auditorio estaba lleno. Valeria estaba de pie en el escenario, con una pila de trabajo sobre la mesa. Su expresión era seria, pero había algo diferente en ella. Algo tenso. He leído todos sus textos, comenzó. Algunos son prometedores. Otros son desperdicios de papel. Pero hay uno que me llamó la atención. Uno que me obligó a leerlo 2 veces. No porque fuera perfecto. Sino porque me incomodó. Hubo un murmullo en la audiencia. Valeria levantó un manuscrito. Este texto se llama La escritora vacía. Y es, sin duda, el más atrevido que he recibido. Sofía sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Valeria continuó. La autora de este texto tiene el descaro de escribir sobre una escritora exitosa que ha perdido su alma. Una mujer que destruye a otros porque no puede soportar su propia mediocridad. Es una historia cruel. Casi ofensiva. Y está muy bien escrita. El silencio en el auditorio era absoluto. Todos miraban a Valeria. Nadie sabía qué venía después. La autora es Sofía Ramírez. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Ella sintió que sus piernas temblaban. No sabía si debía sentirse orgullosa o aterrada. Valeria bajó del escenario y caminó hacia ella. Se detuvo frente a Sofía y la miró directamente a los ojos. Sofía, este texto es bueno. Muy bueno. Pero dime algo. ¿Lo escribiste sobre mí? Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todos esperaban su respuesta. No, maestra, dijo finalmente. Lo escribí sobre el miedo. El miedo a perder lo que alguna vez te hizo feliz. Valeria la observó por un largo momento. Luego asintió lentamente. Interesante, dijo. Muy interesante. Regresó al escenario y miró a la audiencia. Este texto ganó el concurso. Sofía Ramírez será publicada en la antología. Hubo aplausos. Algunos sinceros. Otros confundidos. Sofía no sabía cómo reaccionar. Había ganado. Pero la mirada de Valeria decía algo diferente. Decía que esto no había terminado. Después del anuncio,
Valeria pidió a Sofía que se quedara. Cuando todos se fueron, el auditorio quedó vacío excepto por ellas dos. Valeria estaba sentada en el borde del escenario, con las piernas cruzadas, observando a Sofía con una expresión que no podía descifrar. Eres inteligente, Sofía. Más de lo que pensé. Gracias, maestra. Pero también eres peligrosa. Este texto, esta historia. ¿Sabes lo que implica, verdad? Sofía no respondió. Valeria se levantó y caminó hacia ella. Implica que me conoces. ¿Qué has estado observándome? ¿Qué has visto algo que no deberías haber visto? Maestra, solo escribí lo que sentí. Lo que sentiste, repitió Valeria con una sonrisa amarga. Sofía, déjame darte un consejo. En este mundo, sentir no es suficiente. Necesitas ser más fuerte. Más cruel. Más despiadada. Porque si no lo eres, te destruirán. Y créeme, habrá gente que intentará destruirte. Sofía la miró directamente. ¿Cómo usted, maestra? Valeria se detuvo. Por un momento, pareció sorprendida. Luego soltó una risa seca. Sí, Sofía. Como yo. Hubo un silencio largo, incómodo. Valeria regresó al escenario, recogió sus cosas y caminó hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo. Tu texto será publicado, Sofía. Pero no creas que esto significa que hemos terminado. Apenas estamos empezando. Y se fue. Sofía se quedó sola en el auditorio vacío, con el eco de esas palabras resonando en su mente. Había ganado. Pero sentía que acababa de perder algo también. Algo que no podía nombrar. Los días siguientes fueron extraños. Los otros estudiantes la trataban con una mezcla de respeto y resentimiento. Algunos la felicitaban. Otros la evitaban. Carla fue la única que se acercó genuinamente. Sofía, lo que hiciste fue increíble. Pero ten cuidado, ¿sí? Sofía asintió. Lo sé. Pero no lo sabía. No realmente. Porque una semana después, Valeria convocó a una reunión especial. Todos los estudiantes del curso estaban presentes. Valeria estaba de pie frente a ellos, con una expresión seria. He decidido que antes de publicar la antología, cada texto seleccionado será leído públicamente. Para que todos aprendan. Para que todos vean que separa un buen texto de uno mediocre. Sofía sintió un escalofrío. Y comenzaremos con el texto ganador, continuó Valeria. Sofía, pasa al frente. Sofía se levantó lentamente. Caminó hacia el frente del salón, con las piernas temblorosas. Valeria le entregó su manuscrito. Lee los primeros 5 párrafos. En voz alta. Sofía miró el texto. Miró a Valeria. Miró a sus compañeros. Y comenzó a leer. La escritora se despertó con la certeza de que había olvidado algo importante. No era un compromiso. No era una fecha. Era algo más profundo. Era la razón por la que había comenzado a escribir. Era la chispa que alguna vez la había hecho sentir viva. Y ahora, después de tantos años de éxito, de aplausos, de admiración, se dio cuenta de que esa chispa se había apagado. Y en su lugar, solo quedaba ceniza. Mientras Sofía leía, podía sentir la tensión en el salón. Podía ver cómo algunos estudiantes intercambiaban miradas. Podía ver cómo Valeria la observaba con una intensidad aterradora. Cuando terminó, hubo silencio. Valeria esperó un momento antes de hablar. Muy bien, Sofía. Ahora dime. ¿Por qué elegiste escribir sobre una escritora exitosa y vacía? Sofía respiró hondo. Porque creo que el éxito puede ser una prisión. Que podemos alcanzar todo lo que queríamos y aún así sentirnos perdidos. Valeria asintió lentamente. Interesante. ¿Y crees que yo estoy perdida, Sofía? El salón quedó helado. Nadie se atrevía a moverse. Sofía sintió que todo su cuerpo temblaba. Pero no podía retroceder ahora. Yo no escribí sobre usted, maestra. No.
Entonces es una coincidencia que esta escritora trate mal a sus estudiantes. Que los humille. Que los destruya porque no soporta ver en ellos la pasión que ella perdió. ¿Eso también es una coincidencia? Maestra, yo solo. Valeria levantó la mano, silenciándola. Sofía, déjame explicarte algo. Este texto es bueno. Pero también es cobarde. Porque escribiste sobre mí, pero no tuviste el valor de decirlo. Te escondiste detrás de la ficción. Y eso, Sofía, es lo que separa a los buenos escritores de los grandes. El valor. Sofía sintió las lágrimas amenazando con salir. Pero se negó a llorar. No aquí. No enfrente de todos. Valeria continuó, su voz cada vez más fría. He decidido algo. Tu texto no será publicado. El salón explotó en murmullos. Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Qué? Susurró. Lo escuchaste, Sofía. Ganaste el concurso. Pero no serás publicada. Porque este texto, por muy bueno que sea, es un ataque personal. Y yo no voy a darle plataforma a eso. Pero usted dijo. Dije muchas cosas, la interrumpió Valeria. Y ahora estoy diciendo esto. Puedes quedarte en el curso. Puedes seguir intentándolo. Pero este texto en particular no verá la luz. ¿Entendido? Sofía no respondió. No podía. Sentía como si todo el aire hubiera sido succionado del salón. Valeria regresó a su escritorio, dando por terminada la conversación. Pueden irse. Los estudiantes comenzaron a salir en silencio. Sofía fue la última en moverse. Caminó hacia la puerta como si estuviera en trance. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta con seguro, se tiró en la cama y finalmente dejó salir las lágrimas. Lloró de rabia. Lloró de frustración. Lloró porque había creído, por un momento, que había ganado. Que había logrado algo. Pero Valeria se lo había quitado. Otra vez. Sofía se preguntó cuánto más podía soportar. Se preguntó si valía la pena seguir peleando. Se preguntó si algún día sería libre de esa mujer que parecía decidida a destruirla. Y entonces, en medio de la oscuridad de su cuarto, Sofía tomó una decisión. Ya no iba a jugar según las reglas de Valeria. Ya no iba a buscar su aprobación. Iba a encontrar la verdad. Iba a descubrir qué era lo que realmente escondía esa mujer. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Sofía pasó los siguientes días como un fantasma. Asistía a clases, pero no participaba. Escuchaba, pero no hablaba. Valeria tampoco la mencionaba. Era como si un acuerdo silencioso se hubiera establecido entre ellas. Una tregua incómoda. Pero Sofía no estaba inactiva. Durante las noches, en lugar de escribir, investigaba. Buscaba información sobre Valeria Montes de Oca. Leía entrevistas antiguas, artículos de periódicos, reseñas de sus primeras novelas. Intentaba encontrar algo, cualquier cosa, que explicara por qué esa mujer era tan cruel. Y entonces, una noche, encontró algo. Era un artículo de hace 30 años, publicado en un periódico literario que ya no existía. El artículo hablaba sobre un concurso nacional de literatura para escritores jóvenes. Valeria Montes de Oca, entonces de 22 años, había ganado el primer lugar con un cuento llamado El silencio de los que se van. Sofía leyó el artículo completo. Valeria había sido descrita como una promesa, una joven talentosa de un pueblo pequeño que había llegado a la Ciudad de México con nada más que un sueño. Exactamente como Sofía. Pero había algo más. Al final del artículo, se mencionaba al jurado del concurso. Y uno de los nombres le llamó la atención. Profesora Elena Fuentes. Sofía buscó ese nombre. Elena Fuentes había sido una escritora y académica reconocida en los años 90. Había escrito 3 novelas y había sido profesora en la Universidad Nacional. Pero había fallecido hace 10 años. Sofía siguió investigando. Encontró una vieja entrevista de Valeria donde mencionaba brevemente a Elena Fuentes. La llamaba su mentora.
La persona que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pero también encontró otra cosa. Un artículo publicado 5 años después de que Valeria ganara el concurso. En ese artículo, Elena Fuentes era entrevistada sobre el estado de la literatura mexicana. Y cuando le preguntaban sobre Valeria Montes de Oca, su respuesta era fría, casi despectiva. Valeria tiene talento, sí. Pero le falta alma. Le falta humildad. Ha dejado que el éxito la consuma. Ya no escribe por amor a las palabras. Escribe por vanidad. Sofía se quedó mirando esa cita por un largo rato. Y entonces entendió. Elena Fuentes había hecho con Valeria exactamente lo que Valeria estaba haciendo con ella. La había elevado. Y luego la había destruido. Sofía necesitaba saber más. Necesitaba confirmar su teoría. Y había una sola persona que podría ayudarla. Al día siguiente, después de clase, Sofía se acercó a Valeria. Maestra, ¿podría hablar con usted un momento? En privado. Valeria la miró con desconfianza. ¿Sobre qué? Sobre Elena Fuentes. El rostro de Valeria cambió. Por un segundo, Sofía vio algo que nunca había visto antes. Miedo. ¿Qué sabes de ella?, preguntó Valeria con voz tensa. Sé que fue su mentora. Sé que la ayudó al principio. Y sé que luego la destruyó públicamente. Valeria apretó la mandíbula. Eso no es de tu incumbencia. Creo que sí lo es, maestra. Porque usted está haciendo conmigo lo mismo que ella hizo con usted. Hubo un silencio largo, pesado. Valeria finalmente suspiró y se sentó en su escritorio. Siéntate, le ordenó. Sofía obedeció. Valeria miró hacia la ventana, como si estuviera viendo algo muy lejano. Elena Fuentes fue todo para mí. Cuando llegué a esta ciudad, yo era nadie. Una chica de un pueblo olvidado con un cuaderno lleno de sueños. Ella me vio. Me eligió. Me dijo que yo tenía algo especial. Hizo una pausa. Sofía esperó en silencio. Me ayudó a publicar mi primera novela. Me abrió puertas. Me enseñó todo lo que sé. Y yo la adoraba. La veía como a una madre, como a una diosa. Pero entonces comenzó a cambiar. A medida que yo tenía más éxito, ella se volvía más crítica. Más cruel. Empezó a decir que mi escritura había perdido profundidad. Que me había vendido. Que ya no era la escritora prometedora que había descubierto. Valeria volteó a ver a Sofía. ¿Sabes lo que se siente que la persona que más admiras te diga que eres un fraude? Sofía asintió lentamente. Sí, maestra. Lo sé. Valeria pareció sorprendida por esa respuesta. Luego soltó una risa amarga. Supongo que sí lo sabes. ¿Por qué lo hace, maestra? ¿Por qué repite el mismo ciclo? Valeria tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Porque tengo miedo, Sofía. Miedo de ver en mis estudiantes la pasión que yo perdí. Miedo de que sean mejores que yo. Miedo de volverme irrelevante. Sofía sintió algo inesperado. Compasión. Esta mujer que la había atormentado durante meses era solo eso. Una mujer asustada. Una mujer atrapada en un ciclo de dolor que no sabía cómo romper. Pero usted no tiene que seguir así, dijo Sofía suavemente. Puede cambiar. Valeria la miró con lágrimas en los ojos. No es tan fácil, Sofía. El daño ya está hecho. Elena destruyó algo en mí. Y yo he estado destruyendo a otros desde entonces. Es lo único que sé hacer. No, maestra. No es lo único que sabe hacer. Usted sabe escribir. Sabe enseñar. Sabe ver talento en otros. Lo sé porque me eligió para el concurso. Porque aunque no quiera admitirlo, vio algo en mi texto. Valeria cerró los ojos. Vi demasiado. Sofía se inclinó hacia adelante. Maestra, tengo que decirle algo. Y necesito que me escuche. Valeria abrió los ojos. Yo también vengo de un pueblo pequeño.
Mi familia también vendía cosas en un mercado. Yo también llegué aquí con nada más que un sueño. Y cuando la conocí, cuando leí sus libros, usted se convirtió en mi heroína. En la prueba de que alguien como yo podía lograrlo. Valeria pareció a punto de decir algo, pero Sofía continuó. Pero luego me conoció. Y en lugar de ver en mí a alguien que la admiraba, vio una amenaza. Vio su propio pasado. Y eso la aterrorizó tanto que decidió destruirme antes de que yo pudiera demostrar que usted tenía razón en creerme talentosa. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria. Sofía sintió las suyas también. Maestra, hay algo más que necesita saber. Algo que descubrí hace una semana. Valeria la miró con confusión. Sofía sacó un sobre de su mochila. Lo colocó sobre el escritorio. Encontré esto en el archivo de la biblioteca. Es una carta. De Elena Fuentes. Escrita 3 meses antes de morir. Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Cómo? La bibliotecaria me ayudó. Le dije que estaba investigando para un ensayo sobre escritoras mexicanas. Y encontré esto. Estaba dirigida a usted. Pero nunca fue enviada. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó una hoja amarillenta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Comenzó a leer. Querida Valeria. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó. Sé que te lastimé profundamente y que probablemente nunca me perdonarás. Pero estoy muriendo, y antes de irme, necesito que sepas la verdad. Cuando te destruí públicamente, cuando dije que habías perdido tu alma, no era porque lo creyera realmente. Era porque tenía miedo. Miedo de que fueras mejor que yo. Miedo de que tu éxito me hiciera invisible. Miedo de admitir que yo era la que había perdido su alma, no tú. Te vi brillar, Valeria, y en lugar de alegrarme, te apagué. Porque no podía soportar mi propia oscuridad. Perdóname. No espero que lo hagas. Pero quiero que sepas que lo que hice no fue tu culpa. Fue la mía. Siempre fue la mía. No dejes que mi veneno te consuma. No permitas que mi miedo se convierta en el tuyo. Sé la escritora que siempre fuiste. Sé la mentora que yo no pude ser. Elena. Valeria dejó caer la carta. Sus manos temblaban. Las lágrimas caían libremente por su rostro. No podía hablar. No podía moverse. Sofía se levantó y se arrodilló frente a ella. Tomó las manos de Valeria entre las suyas. Maestra, Elena estaba equivocada. Y usted también lo está. No tiene que seguir llevando ese dolor. No tiene que seguir lastimando a otros porque alguien la lastimó a usted. Puede romper el ciclo. Aquí. Ahora. Valeria finalmente soltó un sollozo. Un sonido profundo, desgarrador, que parecía venir desde lo más hondo de su ser. Era el sonido de 30 años de dolor, de resentimiento, de soledad, finalmente liberándose. Sofía la abrazó. Y Valeria, la gran escritora temida y respetada, la mujer de hierro que nunca mostraba debilidad, se derrumbó en los brazos de esa joven estudiante que había intentado destruir. Lloraron juntas durante lo que pareció una eternidad. No había palabras. No las necesitaban. Solo había dolor compartido. Solo había comprensión. Cuando finalmente se separaron, Valeria limpió sus lágrimas con manos temblorosas. Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. No tienes idea de cuánto lo siento. Sofía asintió. Lo sé, maestra. No merezco tu perdón. Tal vez no, dijo Sofía con honestidad. Pero se lo daré de todas formas. Porque si no lo hago, yo también me quedaré atrapada en este ciclo. Y me niego a convertirme en usted. Me niego a dejar que el dolor me vuelva cruel. Valeria la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eres más fuerte que yo, Sofía. Mucho más fuerte. No lo soy, maestra. Solo soy más joven. Todavía tengo tiempo de elegir qué tipo de escritora quiero ser. ¿Qué tipo de persona quiero ser?
Valeria asintió lentamente. Tomó la carta de Elena y la guardó en su bolso. Luego miró a Sofía directamente a los ojos. Tu texto será publicado, dijo con voz firme. La escritora vacía será el primero de la antología. Y escribiré personalmente la introducción explicando por qué lo elegí. Porque es la verdad. Mi verdad. Sofía sintió lágrimas frescas formándose. Gracias, maestra. No, Sofía. Gracias a ti. Me devolviste algo que creí que había perdido para siempre. Me devolviste la posibilidad de ser mejor. 3 semanas después, el auditorio volvía a estar lleno. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. No había tensión. No había miedo. Había expectativa. Había esperanza. Valeria Montes de Oca estaba de pie en el escenario, pero algo había cambiado en ella. Su postura era menos rígida. Su expresión, menos fría. Seguía vistiendo de negro, pero ahora había algo más humano en su mirada. Buenas tardes, comenzó. Sé que estos últimos meses han sido difíciles. Para todos ustedes. Y especialmente para algunos. Miró directamente a Sofía, que estaba sentada en la tercera fila. Quiero comenzar esta presentación de la antología con una confesión. Durante años, he sido una maestra terrible. No porque no supiera enseñar, sino porque enseñaba desde el lugar equivocado. Enseñaba desde el miedo. Desde el resentimiento. Desde la creencia de que para que yo siguiera siendo relevante, ustedes tenían que ser menos. El salón quedó en silencio. Y quiero pedirles disculpas. A todos ustedes. Pero especialmente a Sofía Ramírez. Valeria bajó del escenario y caminó hacia Sofía. Se detuvo frente a ella. Sofía, te debo más que una disculpa. Te debo una deuda que probablemente nunca podré pagar. Intenté destruirte porque vi en ti todo lo que yo había sido y todo lo que había perdido. Tu pasión. Tu honestidad. Tu valentía. Y en lugar de celebrarlo, lo vi como una amenaza. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Sofía sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Valeria regresó al escenario. Tu texto, La escritora vacía, no solo será publicado. Será el texto principal de esta antología. Porque es más que un buen cuento. Es un recordatorio de lo que sucede cuando dejamos que el éxito nos consuma. Cuando olvidamos por qué comenzamos a escribir en primer lugar. Valeria abrió un libro recién impreso. Era la antología. En la portada, grande y claro, estaba el título del cuento de Sofía. He escrito una introducción para este libro. Y quiero leerles un fragmento. Valeria se aclaró la garganta y comenzó a leer. Durante 30 años, creí que ser una gran escritora significaba ser implacable. Significaba no mostrar debilidad. Significaba aplastar a cualquiera que pudiera amenazar mi posición. Estaba equivocada. La grandeza no viene de destruir a otros. Viene de elevarlos. Viene de recordar que todos comenzamos en el mismo lugar. Con un cuaderno. Con un sueño. Con la creencia de que las palabras pueden cambiar algo. Sofía Ramírez me recordó eso. Su texto, su valentía, su negativa a ser destruida, me obligaron a mirarme en el espejo. Y no me gustó lo que vi. Pero gracias a ella, ahora tengo la oportunidad de ser mejor. De ser la mentora que alguien fue para mí antes de que el miedo la consumiera. Este libro es un testimonio de eso. De segundas oportunidades. De romper ciclos. De elegir la luz en lugar de la oscuridad. Valeria cerró el libro. Hubo un silencio. Y luego, aplausos. Primero tímidos, luego cada vez más fuertes. Sofía se levantó. Caminó hacia el escenario. Valeria le entregó un ejemplar del libro. Sofía lo abrió y vio su nombre impreso. Sofía Ramírez. La escritora vacía. Era real. Todo era real. Gracias, maestra, susurró. No, Sofía.
Gracias a ti. En las semanas siguientes, algo cambió en la universidad. Valeria seguía siendo exigente, seguía siendo crítica, pero ahora lo hacía desde un lugar diferente. Corregía con el objetivo de mejorar, no de destruir. Señalaba errores, pero también fortalezas. Y cuando veía talento verdadero, lo celebraba. Los estudiantes comenzaron a sentirse más seguros. Comenzaron a arriesgarse más en sus escritos. Comenzaron a confiar en sus voces. Y todo porque un estudiante se había negado a ser quebrada. Y porque una maestra finalmente había tenido el valor de cambiar. Sofía continuó escribiendo. Ya no escribía buscando aprobación. Escribía porque eso era lo que su alma necesitaba. Y sus textos comenzaron a mejorar exponencialmente. No porque fueran menos honestos, sino porque ahora escribía desde un lugar de fortaleza, no de dolor. Una tarde, meses después, Sofía se quedó sola en la biblioteca. Estaba trabajando en un nuevo cuento cuando Valeria se sentó frente a ella. ¿Puedo ver en qué estás trabajando?, preguntó. Sofía le pasó su cuaderno. Valeria leyó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, sonrió. Una sonrisa genuina, cálida. Esto es extraordinario, Sofía. De verdad. Tienes un futuro brillante por delante. Gracias, maestra. Pero no olvidaré de dónde vengo. No olvidaré lo que pasé para llegar aquí. Valeria asintió. Eso es bueno. El dolor no tiene que destruirnos. Puede hacernos más fuertes. Más empáticos. Mejores escritores. Mejores personas. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Sofía? ¿Qué, maestra? Que intenté destruirte porque tenía miedo de que fueras mejor que yo. Y resulta que sí lo eres. Pero en lugar de resentirlo, lo celebro. Porque eso significa que hice algo bien. Significa que, a pesar de todo, logré enseñarte algo. Sofía sonrió. Me enseñó mucho, maestra. Aunque no de la forma que esperaba. Valeria soltó una risa suave. Supongo que no. Pero a veces las mejores lecciones vienen de los lugares más oscuros. Se levantó para irse, pero Sofía la detuvo. Maestra, hay algo que quiero preguntarle. Valeria se volvió. Dime. ¿Volverá a escribir? No para publicar. No para el reconocimiento. Solo para usted. ¿Volverá a escribir por amor a las palabras? Valeria cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Sí, Sofía. Ya lo estoy haciendo. Me alegro, maestra. Valeria sonrió. Yo también. Y se fue, dejando a Sofía sola en la biblioteca. Pero Sofía ya no se sentía sola. Sentía que llevaba consigo algo más grande que ella misma. Llevaba la historia de dos mujeres que habían aprendido a romper un ciclo. Que habían elegido la sanación en lugar del dolor. Que habían encontrado la fuerza en la vulnerabilidad. Sofía abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Ya no escribía sobre escritoras vacías. Escribía sobre escritoras que encontraban su camino de vuelta. Sobre mujeres que aprendían que el verdadero poder no venía de destruir a otros, sino de construir puentes. Escribía sobre el perdón. Sobre la redención. Sobre segundas oportunidades. Y mientras escribía, supo que esta era la historia que el mundo necesitaba escuchar. Que ella necesitaba contar. Porque al final, todos somos una mezcla de luz y oscuridad. Todos llevamos heridas. Todos hemos lastimado a otros. Pero también todos tenemos la capacidad de cambiar. De ser mejores. De elegir la compasión en lugar de la crueldad. Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, puede cambiarlo todo. Sofía terminó de escribir la última línea de su nuevo cuento. Lo leyó una vez. Y sonrió. Era bueno. Era honesto. Era ella. Cerró su cuaderno, empacó sus cosas y salió de la biblioteca. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa.
Sofía respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Había sobrevivido. Había aprendido. Había crecido. Y lo mejor de todo, había encontrado su voz. Una voz que nadie, nunca más, podría quitarle. Mientras caminaba de regreso a su residencia, Sofía pensó en todo lo que había pasado. En las humillaciones. En el dolor. En las noches sin dormir. En los momentos en que quiso rendirse. Pero también pensó en los momentos de luz. En la carta de Elena Fuentes. En el llanto compartido con Valeria. En el abrazo que lo había cambiado todo. Y supo que si tuviera que pasar por todo eso de nuevo, lo haría. Porque esa experiencia la había hecho más fuerte. La había hecho más sabia. La había hecho quien era. Una escritora. Una sobreviviente. Una mujer que se negaba a ser definida por el dolor que otros le habían causado. Sofía llegó a su cuarto, encendió la luz y se sentó frente a su laptop. Abrió un documento nuevo y escribió un título. El ciclo roto. Y comenzó a escribir la historia de un estudiante que se enfrentó a su mayor miedo y encontró algo más valioso que el éxito. Encontró su verdad. Las palabras fluían fácilmente ahora. Sin miedo. Sin duda. Solo pura, honesta expresión. Y mientras escribía, Sofía supo que esta era solo el comienzo. Que había miles de historias más esperando ser contadas. Historias de mujeres que se negaban a ser quebradas. Historias de redención. Historias de esperanza. Y ella las contaría todas. Porque eso era lo que hacían los verdaderos escritores. No destruían. Construían. Sanaban. Iluminaban. Y Sofía Ramírez era una verdadera escritora. Finalmente, después de todo, lo era. Fin.